No exijas al otro lo que no supo que debía hacer. No se puede exigir una responsabilidad a quien ignora sus deberes. No se puede exigir al otro ser correcto cuando no conoce el reglamento o pedir que alguien se comporte como se debe sin explicarle qué debe hacer. Eso es injusto y es indigno. No califica culpable el que no hizo lo que no sabía que debía hacer. ¿Por qué culpar de inhumano a quien no sabe lo que es ser humano? La conocida frase "perdónalos porque no saben lo que hacen" se ajusta ahora al entendimiento. Para realizarse es preciso saber antes cómo realizarse o cómo debe hacerse humano. De eso se encarga la filosofía. Cuando hablamos de ecología o de cosmología, debemos dejar a un lado la cosmogonía. Ecología es el ordenamiento de los sistemas biológicos, zoológicos y botánicos del ambiente terrestre. Y cosmología es el estudio de la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, es decir, el estudio de sus leyes. Estudio es el enfoque que orienta el intelecto humano en la conquista o descubrimiento de una finalidad específica a conocer o comprender. Si el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza, estaréis de acuerdo conmigo que todos los humanos saludables pueden crear y apreciar belleza. Consecuentemente, todos los humanos que se lo propongan podrían ser artistas. Pasé la infancia creyendo que los magos eran dioses, hasta que descubrí sus trucos. Y lo que antes me parecía tan extraordinario y tan difícil de comprender, ahora me resulta tan sencillo una vez que sabes cómo realizan esos trucos. Lo que se ignora se imagina mucho más complicado de lo que es. Antes de descubrir el truco, las posibilidades de ese truco son infinitas. Lo mismo ocurre cuando tratamos de descubrir qué es humano sin saber la respuesta. Pensamos que nadie lo sabe, y es tan simple. La identidad e integridad humana es tan sencilla que resulta difícil de imaginar porque se asume que la diversidad y la variabilidad son tan extensas que sería imposible determinar la condición humana con precisión, cuando en realidad somos todos los diferentes igualmente humanos. La condición humana es sola y exclusivamente una, es la misma para todos. La naturaleza no viene con un libro de instrucciones. La especie humana es responsable y eso significa que debe realizarse por sí sola. La especie humana es autónoma y eso significa que debe descubrir su razón de ser por sí sola. La especie humana es libre y eso significa que debe optar por lo que beneficia siempre a todo en libertad, por sí sola. La educación es el conjunto de conocimientos almacenados a lo largo de la historia que permiten reconocer aspectos de la identidad humana, de la dignidad humana y de la integridad humana, además de aspectos técnicos, pero los aspectos profesionales solo realizan al profesional, no realizan al humano normado en sus normas de comportamiento, de convencimiento, de convivencia. ¿De qué le sirven los aspectos técnicos al ingeniero emocionalmente incontinente, imprudente y destemplado, disperso e imprevisible, incapaz de controlar el apetito alimenticio e incapaz de superar la antropofobia? La educación fundamental es la crianza normada en base a las normas de la naturaleza humana y para eso todo individuo debe por sí solo descubrir su razón de ser para cumplirse en ella. La filosofía ayuda, la ciencia ayuda, la religión ayuda, pero el que se realiza es uno. La filosofía es la búsqueda de lo absoluto y la ciencia es el estudio de lo relativo. La ciencia no dispone de ontología, estudio de las propiedades universales y trascendentales de la integridad humana. No posee ese tipo de conocimiento, ni de la sociología, el estudio del valor y sus atribuciones. No posee ese conocimiento, ni de la cosmología, estudio de la ordenanza que ordena el orden cósmico, las leyes y regulaciones particulares de los aspectos de que se compone la totalidad. No dispone de ese estudio. La ciencia se centra en el estudio de particulares relativas a sus condiciones y cualidades. Analizan el bosón de Higgs sin analizar la ordenanza que ordena la totalidad del orden universal. Analizan la bacteria sin explicar la integridad de la identidad humana. La filosofía va más allá que la ciencia. La ciencia reconoce y describe sus demostraciones mediante la epistemología, que son significados,
de los signos verbales y la epistemología es filosofía. Es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, pero pertenece a la filosofía. Luego, la filosofía es por sobre la ciencia. Lo absoluto no es demostrativo, es deductivo o inductivo, pero no es demostrativo. Pero lo absoluto es el contenedor de lo relativo. Las porciones son partes del todo. No se pueden demostrar los vínculos afectivos, ni el convencimiento intelectivo, ni las expectativas motivacionales, y sin estas tres capacidades sensibles, cognoscitivas y creativas, no se podría probar la existencia de absolutamente nada. La ciencia investiga la partícula, no la razón que la estimula e impulsa a moverse. Eso no lo estudia la ciencia. La ciencia te va a medir la velocidad, el tiempo, el espacio, pero no el por qué y el para qué del qué. Filosofía es la búsqueda de lo absoluto, la totalidad y el detalle. La ciencia se centra en lo completamente ajustado a la razón. La filosofía se enfoca en el orden, en el valor. La religión se enfoca en la armonía, en el bienestar. Lo ajustado al ordenamiento armónico es la totalidad del universo. Los detalles que se establecen en concordancia, convencimiento y correlatividad con la totalidad se ordenan. Los detalles o porciones parciales que no se ajustan a la totalidad se desordenan y desordenan el orden. Los grandes artistas predominan la totalidad armónica del producto por sobre los detalles parciales del trabajo, anteponiendo la calidad, la comunicación y la armonía por sobre los detalles. La filosofía se ha perdido en el estudio del conocimiento de la lógica, de la memoria, de los aspectos parciales, sin comprender que son porciones de la conectividad universal, de la protoconsciencia cósmica o de la ordenanza que ordena el ordenamiento completo. Al olvidarse de la totalidad, sus piezas, las del puzzle, no encajan unas con otras, ni encajan con las ideas del cosmos, ni encajan con las regulaciones cósmicas, no encajan con la ordenanza del orden que ordena al cosmos en su totalidad. Por eso es necesario analizar las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia humana para descubrir la humanidad que nos humaniza a todos. Al principio, el comienzo tiene solo las verdades relativas y a medida que continúa el proceso de cognición, el conocimiento progresa hacia la verdad absoluta. Esto lo dijo ni más ni menos que un señor que se llamaba Lenin. Pero resulta que su compadre, Mao, por el contrario, no creía en lo absoluto. Nunca mencionó la verdad absoluta. ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿Etapa de sensación o etapa de cognición o etapa de comprensión? ¿Cuál es la fuente de la cognición? ¿El objeto o la razón? ¿Es el objeto en sí mismo o es la razón del sujeto? Según el empirismo, la fuente es la sensación, enfatiza el papel del objeto. Según el racionalismo, la fuente es la razón del sujeto, enfatiza el papel del sujeto. Cada objeto creado es el objeto del hombre, existe para el humano y solo puede y debe ser conocido y comprendido únicamente por los seres humanos. Las otras especies lo conocen, pero no lo comprenden. Según Kant, según Hegel, según Marx, el ser humano no es el sujeto, sino meramente un objeto más del conjunto de objetos de la creación. Creen eso porque dicen que todo se originó de un accidente y que no existe ninguna razón que justifique la existencia de las cosas. Y el hombre, cuando apareció por casualidad, las utiliza para entretenerse sin ninguna razón. Las utiliza porque por casualidad eran útiles, sin comprender que todo acto es único y se debe a la razón que lo justifica necesario. Esto no lo sabían. Ellos no sabían que todo acto se debe y justifica en la razón o se debe a la razón que lo justifica necesario, para satisfacer una intención selectiva y poderosa originaria, y a la cual le es útil a esa necesidad, a esa intención, a ese deseo originario. Le son útiles las cosas al origen que las crea. Si todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, la razón de todo acto se desprende de su porqué y su para qué. El acto, consecuentemente, no es casual,
no es al azar, no es accidental, no es espontáneo. Tenemos representantes del idealismo que nos hablan de que las ideas son previas al ser, al ser humano, y tenemos también representantes del racionalismo que nos dicen que no, que las ideas son producidas por el ser humano. A lo que Schelling responde que la naturaleza es el punto de partida tanto para la creación como para el hombre. Todos los seres son una forma fenomenal de la naturaleza, y esa se manifiesta primero en las especies creadas y luego en la naturaleza humana. Esto tampoco explica la relación del sujeto de la naturaleza humana sobre la creación, sino que pone al sujeto y al objeto en igualdad de condiciones, como meros objetos. Hegel dice que el hombre y la creación son las formas fenomenales de la idea, como Schelling, y dice que la idea se desarrolla en sí dialécticamente por sí sola. Lo que no comprendieron estos filósofos es que cada especie existe única e irrepetible para una inmediata superior y dependiendo de una inmediata inferior. La suma de átomos origina moléculas, la suma de moléculas crean embriones, el embrión origina el feto al niño, el niño al joven, el joven al completa, se complementa con su complemento de género y ambos complementan los descendientes y estos complementan a los padres, es decir, las cosas están en dualidades complementarias. Dualidades complementarias. Estas dualidades complementarias cumplen las unas a las otras. Al pistilo le cumple el estambre, al estambre le cumple el pistilo, al macho le cumple la hembra, a la hembra le cumple el macho. ¿Por qué? Porque sin macho o sin hembra no existiría la especie, así, tan simple como eso. Si no hay hombres y mujeres no existirían la humanidad. Los depredadores y depredados establecen el orden biológico. La biología depende de ambos. En ningún caso son individuos casuales, al azar o espontáneos que se realizan en sí mismos, por sí solos. La interdependencia es una realidad manifiesta y por todos observada. Aquí tenemos a los racionalistas, a los empiristas, que decían que las ideas parten del ser humano. Están ahí y el ser humano se realiza por sí solo, independientemente del resto de las cosas, porque por sí solo se puede hacer. Y cada uno de ellos tiene sus ideas así curiosas. Por ejemplo, Kierkegaard dice que la existencia es ante todo la del existente humano. El individuo singular cuyo ser consiste en la subjetividad y en la libertad de elección. No concibe la existencia y la libertad como algo abstracto, sino como algo humano, individual, subjetivo, singular. Muchas palabras. Parece una sopa de letras, ¿eh? Porque habla de libertad sin precisarla, se habla de subjetivo sin precisar, de individual sin precisar, sin singular. Todos estos términos, sí, son bonitos de verlos, pero hay que ver la lógica de ellos, ¿no? O la significación que tienen de libertad es que el hombre puede hacer cualquier cosa y no es así. No es así. Dostoyevsky nos dice que la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. No existen ideas sin sus respectivos portadores. Es decir, para él las ideas están en el cerebro. Y estas cosas son curiosas, las vamos a ver después, cuando analicemos todos estos pensamientos. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, dice que Dios está muerto. Nadie nos ha explicado lo que es Dios. Pero sí que existe una cosa que se llama energía, que ni se crea ni se destruye, que existe por sí sola, que tiene intencionalidad, selectividad y poder, que se transforma en fuerza, y la fuerza, expresión, intensidad y potencia. Todas estas cosas existen, claro, con otra terminología. Vamos a ir comprendiendo esto poco a poco. El hombre no puede existir sin la creación y la creación no tiene significación sin el hombre. El hombre es el sujeto de la cognición y del dominio, además de la sensibilidad universal. Siente las necesidades biológicas, zoológicas, botánicas y ecológicas. La relación sujeto-objeto fue determinada en la naturaleza incluso antes de la creación de la naturaleza humana, porque la naturaleza del valor es una entidad dual trinitaria que dispone de intencionalidad, selectividad y poder autónomo. Cuando comprendemos esto, estamos al otro lado. Es como que pasamos del judaísmo al cristianismo, saltamos por encima del cristianismo y nos ponemos en otra dimensión. ¿Por qué? Porque comprendemos que la unidad es la unidad dual trinitaria, no es una unidad sola, sino que es una complementaria, dual y trina. ¿Por qué? Porque existe el protón y el electrón, que son dos, y centrados en el centro que los une, en la unidad. Por eso están juntos.
dan vueltas unos alrededor de los otros. ¿Por qué? Porque existe el tercero. ¿Cuál es el tercero? La gravedad, la atracción, esa atracción de uno al otro, el del otro al uno. Esa atracción es parte de los dos, esto es como en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Tú y yo, sí, pero tú y yo formamos en nosotros un tercero. Luego, la comprensión de las cosas duales, complementarias y trinas nos abre un mundo totalmente nuevo. Tanto el empirismo como el racionalismo consideran que la relación entre sujeto y objeto es algo accidental y no es así. El ser humano no es un recipiente pasivo de sensaciones al azar o de conocimientos al azar o de comportamientos al azar. La sensibilidad aumenta en base a lo adecuado. La cognición reconoce los fundamentos ajustados y el comportamiento realiza proyectos consecutivos, no al azar. Nada se establece al azar. Uno puede decir, esto me convence por el azar, porque por el azar me convence. No te convence porque está concordando con tu criterio. Y cuando se establecen esa concordia entre criterio y significado, pues te convence. Pero si no existe esa concordia, no te puede convencer por casualidad o al azar. La cognición exige sensibilidad, razón y experiencia, no solo razón. Los racionalistas pensaban que la cognición proviene de la razón. Si la razón que era, bueno, ahí léetelo para poder encontrar alguna definición de raciocinio o de razón, porque yo no lo he encontrado. Se conoce aquello que se siente concordante, beneficioso, satisfactorio. Esto es novedoso. Es novedoso en la historia de la filosofía. Ningún filósofo comprendió la unidad dual trinitaria de las capacidades, de las virtudes y de los instintos. La protección del instinto no surge al azar. La alimentación, hidratación y ejercicio y descanso no surgen al azar. Ni la fuerza de la perpetuidad ocurre al azar en todas las especies naturales. El azar, el milagro, los ovni son meros estigmas propios de la inocencia. Baruch Spinoza hablaba del causa sui, es decir, de que se plantea de manera clara la problemática que rodea la utilización del concepto de causa sui, causa suya, para referirse a Dios, el causado por sí mismo, para decirlo de otra manera. El descubrimiento del primer principio cierto y evidente, cogito ergo sum, trae aparejado el problema acerca de la esencia y existencia de este cogito. Pienso, luego existo, o luego soy. Más aún, soy el espíritu mismo y el pensamiento, es decir, están hablando de una conectividad entre estas dos cosas, como que la idea y el cerebro fuesen algo unido, estuviesen en el mismo sitio. Pero este pensamiento y este espíritu o es por sí mismo o es por otro. Si es por otro, ese otro, en fin, ¿quién es? Y si es por sí mismo, entonces decimos que es Dios, porque lo creo, lo que es por sí solo, o por lo que es por sí, se otorga con facilidad a todas las cosas. Es decir, si hablamos de una causa sui, de algo que se ha hecho a sí mismo, tenemos que pensar que el único que se puede hacer a sí mismo es supuestamente Dios. Esto es lo que piensa Baruch Spinoza. Hoy en día estamos mucho más familiarizados con la energía y decimos que la energía ni se crea ni se destruye, que existe en todo, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es decir, estamos hablando de lo mismo, nada más que con términos diferentes. La filosofía, así como la ciencia o la religión, se fracturaron en minúsculas porciones en lugar de estudiar la totalidad, se dedicaron a las porciones particulares, se centraron en analizar y discutir minorías irrelevantes ante la totalidad de la naturaleza. Berkeley pensaba que el existir es el ser percibido. Concentrándose en las ideas mentales y los realistas se limitaron a las sustancias del fenómeno externo o materiales. Es decir, Berkeley pensaba que el existir es lo percibido, y él pensaba que, bueno, eso que se percibe son ideas mentales, pero los realistas se limitaban a las sustancias del fenómeno externo. Pensaban que de fuera nos producen las sensaciones y en cierto aspecto ambos tenían razón, pero lo comprendían de formas distintas. El empirismo fenomenológico y el racionalismo mental defendieron sus posturas sin comprender que eran parte de lo mismo, la unidad entre ambos.
Las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Es decir, Berkeley pensaba que las cosas que percibimos nos vienen de fuera. Es decir, ahí está el objeto, me produce una sensación, yo recibo el objeto, boom, me viene y lo percibo como sensación. Y el empirismo nos decía que no, que eso se produce dentro. Tú dentro, cuando ves algo, reaccionas a eso que ves. Y no se dan cuenta de eso, de que las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Es decir, nosotros percibimos del exterior, comprendemos, sentimos y producimos desde el interior estímulos para poder después motivarnos o hacer algún tipo de impulso externo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la elección de alternativas y eso implica sentido y conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independientemente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes y el de mantenimiento hace posible la reproducción. No se reproduce un cuerpo muerto ni se protege sin mantener el cuerpo ante el peligro. Es decir, tú tienes que moverte y ahí está el estímulo de los instintos de protección, conservación y reproducción al unísono. La familia no existe sin la dualidad complementaria trinitaria. La filosofía nunca asumió la integridad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana, digna de su condición. Ese es el problema que hemos tenido a lo largo de la historia, que la filosofía nunca ha asumido la integridad, nunca ha pensado que existe una ordenanza en el cosmos, y ha repetido la frase cosmos tantas veces. Esta palabra cosmos significa orden. Bueno, si tú estás hablando de un orden, lo lógico es que digas, ¿y dónde está la ordenanza que ordena este orden? Pero ninguno de estos filósofos pensó eso. Entonces hemos pasado toda la historia eh, estudiando porciones de lo ordenado sin comprender cuál era la ordenanza que lo ordena. Cuando hablamos de estas cosas, de la creación, tenemos que hablar de la estructura base de la creación, de la estructura fundamental de la creación. No puede existir una creación o una consecuencia que no tenga un origen. Y no puede existir un origen si no hay algo originado, porque ese originado tiene que ser el que evalúe si existe o no existe ese origen, pero para evaluar si existe un origen tiene que existir un originado. Y no puede existir un proceso creativo si no hay un activo emisor y un receptor que responda a la transformación del activo emisor. Dentro de esta estructura base de 4 posiciones existen estos 3 aspectos ligados, interconectados: la emoción, el intelecto y la voluntad. La emoción es esta sensación de curiosidad. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Y captamos lo necesario mediante la curiosidad. Eso es lo que produce esa captación, esa perceptividad que tenemos en nuestra entidad. El intelecto es la capacidad también sensible de reconocer el juicio justo. El intelecto solo y exclusivamente se convence con el juicio justo. Y la voluntad es la capacidad también de cumplir con el deber. La voluntad siempre está cumpliendo los deberes. Es decir, la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Nosotros vivimos todo el día rodeado de necesidades. El intelecto es la capacidad de reconocer el juicio justo. Nosotros vivimos todo el día convenciéndonos de las cosas y ese convencimiento es el juicio justo. Y nuestra voluntad es la capacidad de cumplir aquellos deberes que nos expectan, que nos motivan la expectación por conseguirlos. Entonces estamos constantemente en esta trinidad, envueltos en esta organización emocional, intelectual y conductual. Y de ese tipo de actividades se han desarrollado a nivel filosófico el idealismo racionalista y el realismo existencialista. Unos piensan que las ideas son provocadas, son producidas por el universo paralelo, el universo de las ideas, y otros dicen que no, que las ideas las crea el cerebro. Es decir, el cerebro es la masa encefálica, el neurocórtex es el que fabrica las ideas. Es como un banco que fabrica los billetes, así es el cerebro. Fabrica las ideas. Ellos no comprenden que el cerebro contenga perceptibilidad y que esa perceptibilidad
se nutra del campo electromagnético, del campo exterior, de las sensaciones. Si pensamos en las sensaciones, ¿de dónde provienen las sensaciones? ¿Provienen del interior o provienen del exterior? Todas las ideas se establecen en la imagen. Es decir, hay una conexión dual complementaria entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el raciocinio o la justa razón, y entre la necesidad o entre la expectación y el beneficio esperado. Es decir, todas esas cosas no son una u otra, son al mismo tiempo. La especie humana dispone de una dualidad complementaria compuesta por la naturaleza directiva inherente interna y la naturaleza directiva inherente externa. Conciencia e instinto son dos atributos custodios de la unidad. El celo es el servidor custodio de ambas naturalezas, endógena y exógena, de dentro, exógena de fuera. Dispone de las virtudes o servidores custodios de la alternativa a elegir, es decir, dispone de la prudencia, de las diferencias o los diferentes en el orden, dispone de la templanza y del custodio de la finalidad pretendida o la firmeza. Es decir, nosotros disponemos de las virtudes. Las virtudes son custodios de la prudencia, es custodio de la alternativa que voy a optar. La templanza es custodio de las diferencias que puedo encontrar en el proceso de la realización de algo. Y la firmeza es el servidor custodio de ser cíclico, de terminar aquello que empiezas, de no dejar las cosas a medias. Además de las facultades sensibles, perceptuales, perceptibilidad, tenemos esa capacidad de captar lo necesario o emoción, disponemos de la facultad intelectiva de convencernos o de comprender, además de conocer del intelecto humano, y disponemos también de la facultad creativa o libre voluntad estimulante, junto con los instintos de protección que alertan con la ansiedad por conseguir o la angustia por lo imposible. El instinto de conservación que alimenta, hidrata, ejercita y descansa, y el instinto de reproducción para perpetuar la especie humana. Además de disponer de las habilidades sensoriales que conectan la naturaleza directiva inherente de la conciencia con la naturaleza directiva inherente del ambiente físico o de los instintos. La perceptibilidad emocional es una cualidad contenida en la naturaleza directiva inherente de la conciencia, así como en cada una de las células de que se componen los cuerpos. Todas las células que son elementos vivos y que disponen de perceptibilidad, de selectividad, se relacionan y tienen el poder de recrearse, de crecer, multiplicarse, reproducirse y de percibir y responder a lo que perciben. La perceptibilidad del ambiente se basa en el valor que los satisface. El valor es una constante universal compartido por todo tipo de células animales o vegetales, células que se nutren de minerales. La perceptibilidad recibe del ambiente la información en la corteza cerebral, en el tálamo. El tálamo forma de estimulación nerviosa proveniente de la interconectividad entre el tálamo y los sentidos. Nosotros vemos las cosas en el exterior a través de los sentidos. Nihil intellectum quod non fuerum prius in sensum. No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado antes a través de los sentidos. Los sentidos permiten el recibir esa radiación del exterior, esa longitud de onda para poder percibir los colores, por ejemplo, cuando impactan la retina y las células fotosensibles del ojo mandan eso al hipocampo, y ahí se reconoce el color rojo o azul o el que sea. El tálamo transforma la estimulación nerviosa eléctrica en idea, imagen consciente, que pasa al sistema nervioso mediante la colaboración de la amígdala y el hipotálamo en el sistema límbico, para su consecuente reacción o respuesta física. Al proceso perceptual del sistema límbico se le conoce como aspectos subconscientes, porque generalmente son reacciones reflejas del cuerpo. Por ejemplo, la transpiración ante el cansancio o ante la temperatura exageradamente alta. La perceptibilidad sensitiva o sensorial es un tipo de perceptibilidad, pero también existe la perceptibilidad cognitiva. La conciencia percibe tamaños, dimensiones, colores, formas, distancias, etc. Y esas distancias o diferencias son reconocidas por el intelecto. El intelecto es la capacidad sensible del ser humano que permite reconocer el juicio justo de la razón, permite el convencimiento de la información y de los significados o signos percibidos. El intelecto evalúa, compara y discierne mediante la inteligencia, que es el tribunal necesario para emitir sentencias o razones justas. En la inteligencia se evalúa un conocimiento mediante la credulidad de la conciencia y la duda del inseguro.
la inseguridad y la seguridad disciernen si asumen, aceptan o admiten verdadero el conocimiento en estudio. Y finalmente el tribunal compuesto por la conciencia original, protoconsciencia cósmica y la conciencia adquirida, las sentencias previas almacenadas en la memoria del individuo determinan juntas la veracidad o falsedad del tema en estudio. Esto lo vamos a ver más adelante. Por eso es muy importante cuidarse de no admitir en la memoria falsos conocimientos o falsos convencimientos. ¿Cuál acercamiento al objeto de cognición crees que es el correcto? ¿El acercamiento realístico o el acercamiento idealístico? El hombre es la integración de todos los seres en la creación y todos los seres fueron hechos a imagen del hombre. La creación y el hombre son similares, aunque el ser humano fue creado en el último momento, fue el último creado en el mundo del fenómeno. En el mundo de las ideas fue creado el primero, como estándar para toda la creación. La naturaleza humana es el microcosmos o encapsulación de la integridad universal, es el prototipo de todos los elementos del universo, de acuerdo con lo conocido en la psicología antes descrita. Si decimos que la motivación se determina en la expectación de disfrutar de un bien, si decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, y si decimos que todo acto se deriva de un origen intencional selectivo y poderoso, podemos deducir que la naturaleza humana apreciativa, intelectiva y responsable de cumplir la misión de ordenarse y ordenar a la totalidad de las especies es la finalidad esperada por la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación ha de realizarse para cumplirse, ajustarse y satisfacer la necesidad creativa. ¿Y cómo puede realizarse? Cuando la especie humana reconozca su identidad, su integridad y se establezca su dignidad. De ese modo, todas las especies naturales se realizarán seguras y satisfechas. El ser humano está compuesto por una naturaleza endógena, interna, y una naturaleza exógena, externa. Ambas naturalezas contienen aspectos de director y dirigido, y ambas naturalezas operan en función de un destino. La función de recorrer una dirección, la dirección exigida por el destino de la concordia con su propia identidad, el destino del reconocimiento de su razón de ser y el destino del cumplimiento de su auténtica función o deber de ser humano íntegro en su identidad y dignidad. La naturaleza endógena del ser humano pretende la unidad en el vínculo reproductor del beneficio conductual, del convencimiento verídico y de la satisfacción emocional. La naturaleza exógena del ser humano pretende el enlace reproductor de la especie, del mantenimiento fisiológico y del sentido de protección. A estas dos naturalezas directivas se les reconoce como conciencia e instinto. La conciencia es celosa del vínculo y el instinto es celoso del enlace. El celo interconector de estas dualidades endógena y exógena es el termostato regulador del funcionamiento natural de ambas naturalezas directivas. Por eso es de vital importancia su completo reconocimiento, control y dominio. El dominio sobre el celo es responsabilidad absoluta de la conciencia del ser para lograr el destino de ser auténtico, autónomo y autovalente, concordante con la razón que justifica su existir y cumplido en el deber de las funciones naturales que lo justifican satisfecho. La naturaleza humana es un compuesto dual trinitario compuesto por la interacción de ser apreciador de la totalidad de las especies, por el valor de establecerse y por la conciencia consciente del ordenado. La dualidad humana se compone de la naturaleza directiva inherente, naturaleza exógena, física, y de la naturaleza directiva inherente, naturaleza directiva inherente endógena o psíquica. Mente e instinto o espíritu y materia son dos aspectos de la naturaleza contenidos en la especie humana. El rector de estos dos mundos, el libre, autónomo y responsable, junto con el condicionado, mecánico, automático, es la conciencia. La conciencia es una capacidad sensible, estimulante, cognoscitiva, ajustada y motivadora, responsable, que mediante el celo alarma de la insuficiencia ante el deber, de la inseguridad ante la razón y de la insatisfacción ante el desagrado. La conciencia es un compuesto de memoria, celo e inteligencia. Inteligencia, sistema operativo evolutivo, celo como termostato del orden y custodio de los excesos o carencias, y custodio del cuidado
y de la defensa del valor, y memoria autónoma e imaginativa. La memoria y la inteligencia, junto con la libertad, autonomía y responsabilidad conscientes, son un sistema interdependiente y conectado. Al indagar en la memoria aparecen ideas nuevas porque nuestra memoria no es una biblioteca de estantes que almacena datos. Nuestra memoria es interactiva. Un recuerdo puede generar múltiples imágenes asociadas. Esas ideas son evaluadas por la conciencia del mismo modo que las relaciones con el ambiente físico son evaluadas por la naturaleza del instinto físico. El instinto reconoce el hambre, la sed, la temperatura, la estimulación reproductora, el cansancio, el aburrimiento, etc. La conciencia es consciente del valor, es consciente de lo bueno, de lo cierto, de lo necesario, y ante lo malo, lo falso, lo desconectivo, alarma. La voz de la conciencia debería ser superior al apetito del instinto, pero para eso es necesario educarse en la sensibilidad ante la máxima necesidad válida para todo. Educarse en el reconocimiento de la máxima razón justa y educarse en la realización del máximo deber necesario. De ese modo se adquiere el nivel de conciencia o de consciencia máximo exigido por la naturaleza humana. ¿Qué es esto de la protoconciencia y conciencia consciente? En la filosofía, el concepto de conciencia toma relieve a partir de los sistemas de René Descartes, John Locke, Gottlieb Leibniz, Immanuel Kant. Para Locke, esta es el conjunto de las informaciones recibidas a través de los sentidos. Esto es lo que piensa Locke que es la conciencia. Es el conjunto de las informaciones recibidas a través de los sentidos. Eso uno podría decir que es memoria. Eso está en la memoria, pero la capacidad de discernir no la tiene la memoria, la tiene la conciencia. Pero para Locke es el conjunto de información o informaciones recibidas a través de los sentidos. Kant coincide con Locke en cuanto a que el conocimiento nos llega desde fuera, mediante los sentidos, pero el orden de esos conocimientos lo determinan mecanismos internos de la conciencia. Aquí Kant tiene un postulado un poquito diferente al de Locke. Para Kant, la ética se sintetiza en la idea de que se debe obrar como si la regla que se utiliza para uno mismo se pudiera convertir en norma universal para todos. Ninguna aproximación filosófica, científica o religiosa ha logrado la comprensión total de la conciencia pura. Solo ahora disponemos de los recursos necesarios para comprenderla. La conciencia es un estándar comparativo de valor, y valor es la razón que justifica la existencia de las cosas. Estándar, lo que es establecido por la autoridad, la costumbre o el consentimiento general. En este sentido se utiliza como sinónimo de norma. Las tres etapas de cognición, percepción, comprensión y razonamiento no son únicamente procesos mentales como defendieron Kant y otros filósofos. Los procesos mentales son acompañados de los aspectos fisiológicos o cerebrales, es decir, uno no percibe solamente con el intelecto. Percibes con el intelecto, con los ojos, con los instintos, con una serie de condiciones y que son condiciones sumadas a la razón. La comprensión también. La comprensión existe mediante la inducción, deducción, discernimiento, mediante la memoria, mediante las sensaciones, el conocimiento, la voluntad que puedas tener en cuanto a analizar. El razonamiento pasa lo mismo. Los procesos mentales son acompañados de aspectos fisiológicos o cerebrales. Consciente es sentirse, saberse y estar completamente seguro y satisfecho de algo. La conciencia es un estado derivado de estar seguro, de sentirse satisfecho por estar cumpliendo con lo que se debe hacer. Hay personas que denotan en su comportamiento las facultades que facilitan la comprensión de su nivel de desarrollo sensible y cognitivo. Es decir, a través de su comportamiento podemos deducir cómo son estas personas. Por ejemplo, el individuo parco y preciso en el lenguaje que denota conocimiento de las palabras y frases que utiliza, se adivina en él una conciencia interesada en el conocimiento, mientras que el individuo carente de recursos verbales explicativos, cuyas frases son ambiguas y dispersas, manifiesta escaso interés por descubrir. El individuo inconsecuente que lanza propuestas cuyos proyectos no cumple difícilmente podría rodearse de personas confiadas o confiables. El sentimental que se acoge a todo tipo de justificaciones para demostrar su inocencia se declara culpable en esa misma defensa.
La conciencia humana es por todos compartida, todos tenemos la misma conciencia, así como todos tenemos el mismo genoma. Las variaciones son mínimas entre uno y otro por razones lógicas de entender, somos únicos. La experiencia de uno es distinta a la experiencia de otro. Unos son conscientes de más o de menos conocimiento, los sentimientos y la experiencia se transforman en conocimiento en la memoria, es decir, cada uno tiene su propia identidad distinta a la del otro, pero en el genoma somos iguales. La conciencia es un compuesto múltiple de facultades perceptuales emisoras y custodias derivadas y en contacto directo con la protoconsciencia cósmica o ordenanza que ordena el orden universal. La protoconsciencia es la cosmovisión de la conciencia del orden, con ese, de ser consciente, de conocer en sí mismo a sí mismo, de realizar en sí mismo a sí mismo y de sentirse en sí mismo a sí mismo. Vamos a leer esto otra vez porque parece que ni yo lo entendí. La protoconsciencia es la cosmovisión de la conciencia del orden. Ok, perfecto, hasta ahí me queda claro. Es esa cosmovisión de la conciencia del orden, es decir, es el ser consciente de que existe un orden universal y ese ser consciente de conocerse en sí mismo a sí mismo, de realizarse en sí mismo a sí mismo y de sentirse en sí mismo a sí mismo, es el sentido del orden completo en idea. Es en sí mismo y es concebido por sí mismo. Esto es aquello cuyo concepto no requiere del concepto de otra cosa para formarse, así definido por Baruch Spinoza, que decía que la protoconsciencia contiene el ideal universal de cada especie originada, contiene la regulación de los procesos de comportamiento, convencimiento y convivencia de cada especie y contiene en sí misma la necesidad, el interés y la expectación de ser y sentirse plena, justa y cumplida o completa. La expectación de la protoconsciencia cósmica necesita el ordenamiento completo, donde el conjunto de las especies originadas exige el cumplimiento completo y completamente ajustado a las normas de la biología, de la ecología, de la psicología, para establecer la cosmovisión del orden natural, y en ese orden espera el cumplimiento responsable de la especie responsable, espera el ajuste ordenado al orden en la autonomía de la especie autónoma y espera la satisfacción plena de la especie más sensible del universo, que es la especie humana.